Día de la Industria, y por eso vamos a la segunda entrevista que tiene que ver con el tema. Vamos a hablar con el director ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera, de FAIMA, con Fernando Couto. Fernando, mi nombre es Rodrigo Marcogliese. ¿Cómo andás? Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. A ver, ¿cómo están los industriales en la industria maderera? Bien, mira, hoy es un día más que para feliz día de la industria, es un día para la reflexión, ¿no? Ujú. La realidad es que venimos de una realidad bastante difícil, cuando uno lo piensa y mira informes del INDEC, no son informes propios, ven que siempre estamos entre mueble y madera, están los sectores más golpeados. Si vos mirás semestre contra semestre, todo el primer semestre del 24 versus todo el primer semestre del 23, la caída de madera está en el orden del 24% y de mueble de 34%. Claro. Entonces vos te das cuenta, estamos entre los más golpeados. ¿Por qué? Y bueno, porque los drivers que mueven estos dos sectores están muy vinculados a la construcción y al salario real, ¿no? Y son dos jugadores que han sufrido mucho. Ujú. Entonces, bueno, desde ahí el sector verdaderamente la está pasando mal. Hace unos minutos hablaba con un analista económico del CEPA y le consultaba acerca de cómo percibían los industriales los anuncios del Mm. presidente. Porque si uno escucha al presidente, el país está casi que en su mejor momento, hablando de las industrias. Cosa que no tiene correlato con los indicadores de CAME y del INDEC, como estábamos charlando recién. Aprovecho para consultártelo a vos como industrial. Fernando, ¿cómo percibís cuando escuchás los anuncios presidenciales? Mira, como siempre uno elige estar expectante, ¿no? Expectante en el caso nuestro de esta ley PYME tan famosa que se rumorea que va a salir y que trataría de darle a las pymes cierta igualdad de competencia con el RIGI, o sea, con las grandes inversiones. Y también cuando escuchamos los datos de que la industria va a mejorar, nos queda esperar los datos de julio. No hay que olvidarse que los datos del INDEC son 2 meses para atrás y varias fuentes del gobierno lo que dicen es que en junio hicieron piso y va a haber un leve rebote en julio. Personalmente, a mí me gustaría escuchar en el discurso presidencial un discurso más pro industria y más pro pyme. No porque soy laburante de una federación del 95% pyme, sino porque entiendo como economista que Alemania, el 80% de su estructura productiva es pyme. Entonces digo, los países con los que a mí me gustaría compararme y ser, viven de la industria pyme, que son los que más mano de obra generan, y en el caso de Alemania, vos desarmás un Audi y buena parte de sus insumos está hecho por pymes. Entonces creo que es el norte. Por lo cual, a mí me gustaría que el presidente eh, nos cuente esa vinculación entre estabilidad macro, que es deseable y esperable y ojalá se logre, y crecimiento económico proindustrial, donde ahí no lo estoy viendo en el corto plazo. Decías, el 95% de la federación está compuesta por pymes, por empresas. Exactamente. Ajá. Estas pymes, o ha tenido, usted han registrado muchos cierres de pymes o pueden solventar hasta el momento que se vive. Mira, hay que revisar un poquito a qué sector, ¿no? Digo, la cadena forestal industrial, que es la transformación mecánica que está nucleada en FAIMA, va desde el aserradero hasta construcción de casas, construcción de aberturas o muebles, ¿no? Entonces, como verás, es muy amplia la cadena Ujú. y un poco dependiendo de dónde te posiciones, es cuán bien o mal podés estar. La primera parte de aserraderos, hay como dos jugadores, aserraderos que exportan, que pueden tener el nivel de competitividad de las mejores industrias del mundo, porque hoy en día Argentina tiene en su provincia de Corrientes el aserradero más moderno del mundo, que se inauguró hace unos meses, que se llama Contimber y que realmente es una Ferrari de los aserraderos. Esos Eso, aserraderos que sí. exportan en diciembre, enero, tuvieron su veranito porque el tipo de cambio se sinceró en 1.000 pesos y eso generó un boom exportador. Hoy con el ancla del tipo de cambio y la inflación que hubo en estos meses,
el tipo de cambio real ya no da para la competitividad. Entonces ahí tenemos una dinámica que fue beneficiada y que hoy en da ahí, a los tumbos. El aserradero pyme depende. Cuando el aserradero grande exporta, encuentra su nicho de mercado. Cuando el aserradero grande deja de exportar y se da vuelta al mercado local, sufre más, porque tiene menos espalda financiera. Ujú. Y por supuesto, muy reducida la capacidad de pasar a precios ciertos aumentos de costo. Entonces, hoy el empresario de la primera transformación sacrifica ganancia, o tasa de rentabilidad, digamos. ¿Y Después tenés, cuánto tiempo puede sí, aguantar sacrificando ganancia? y baja, es bajo, y de ahí sí te depende una vez más de tu espalda financiera, ¿no? Que es un poco lo que pasa en otras partes donde ya hay más remanufactura, tablero contrachapado, todo, que ahí tenés un doble efecto. Competencia de Brasil y eh, baja de la demanda interna, ¿no? No es lo mismo que Brasil te compita cuando hay mercado para todos, y otra cosa es cuando Brasil te compite y hay mercado para pocos. Ujú. Entonces ahí sí se genera esto que vos decís, bueno, ¿y cuánto tiempo podés esperar de competir? Y ahí ya hubo algunas ventas de, de empresas de contrachapado que nos preocupan, ¿no? Pero bueno, como se vendieron, no es que se cerraron, decir, bueno, hay que ver cómo sigue el ritmo de producción. Y en muebles, bueno, en muebles, muchos empresarios pymes están poniendo plata de su bolsillo para mantenerlo. ¿Y cuánto se puede mantener? Bueno, una vez más, dependiendo de tus ganas, tu capacidad financiera y, y la competencia que tengan tus productos. No es lo mismo por ahí si sos un mueble RTA, que es un mueble plano, de esos que vienen en caja para armar, que la competencia china o Claro, brasilera es feroz, versus si sos un mueble muy de autor, donde ya conseguiste tu posición por otro lado. claro. Hablando de los tipos de madera, esto lo traigo a colación porque desde el gobierno, bueno, mismo Mondino, la canciller, había renunciado a la Agenda 2030 que tiene que ver con el cuidado de los suelos. En Argentina, ¿qué se puede exportar o está regulado la exportación? La importación, no sé si también existe importación como pasó en los 90. En cuanto a este tema, ¿cómo está el sector? Mira, el sector es un sector que mira con preocupación la competencia extranjera, porque sabemos que depende de las dos cadenas, ¿no? La parte más primaria no es tanto el problema de competencia extranjera, porque eh, tenemos madera y eso hace que la logística sea una barrera a nuestro favor. En el caso de muebles, sí, la competencia brasilera barra China es una competencia que miramos con preocupación, máxime ahora que bajaran el impuesto país, donde ya ahora importar es 10% más barato que el viernes pasado, por ejemplo. Y a la industria nacional no le pasó eso. Eh, de hecho, los costos siguen creciendo en pesos, llámalo costo energético, llámalo costo de mano de obra, llámalo costo logístico, porque crece la nafta. Entonces todo va creciendo y a tu competencia que viene de afuera no le pasa así. Ujú. Entonces ahí sí que hay una preocupación. Claro. Creo que Estamos. ahí, vuelvo a decirlo, que nos falta un poco el discurso pro pyme, entender que la pyme es el máximo empleador del país y que no es lo mismo que cierre una pyme a que esté. Máxime en nuestro sector, que muchas pymes son de raigambre de economía regional. Es decir, donde está tu pyme, donde está una pyme, por ahí es el máximo empleador de ahí. Hay Claro. algunos muebleros en Uranga, en El Hortondo, distintas localidades de Santa Fe, que la pyme emplea 200 familias, Claro. 200 personas que son 200 familias, en lugares donde por ahí hay 500 familias o 300 familias. Entonces, termina siendo el máximo empleador. Y bueno, si nos caemos, ¿qué pasa? Sí, sí, es una ciudad, un pueblo que cesa en su actividad económica, está claro. Sí, Fernando, exactamente. Fernando Couto, director ejecutivo de la FAIMA, la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Comunas aquí en Radio Belgrano. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, gracias como siempre a todo aquel que tenga un discurso proindustrial, porque en el fondo la industria es empleo, es mejora en la calidad de vida y esperemos que sea cada vez más las industrias de este país. Ojalá, un abrazo grande. Seguimos. Hasta